Apreciados compañeros, apreciados colegas, mi nombre es Hugo Huelvas y vamos a continuar con el tema de la valoración de empresas. De esto habíamos hablado la semana anterior, cuáles son los métodos de valoración que existen, y estos métodos de valoración variarán dependiendo del autor que se consulte. Entonces, por ejemplo, en esta diapositiva que les estoy mostrando aquí hoy, vemos cómo hablamos de métodos contables por una parte y de métodos de rentabilidad futura por otra parte. Y dentro de estos métodos de rentabilidad futura aparecen el tema de estudio de esta noche, que son las opciones reales. En esta otra diapositiva vemos cómo esta clasificación de los métodos de valoración también incluyen a las opciones dentro de una clasificación no tradicional de estos métodos de valoración, cuya posibilidad nos da la opción de la flexibilidad y de proyectar condiciones a un futuro, como su nombre lo está diciendo. Sin embargo, estos métodos tradicionales obedecen a todo lo contrario, son más estáticos, no son tan dinámicos ni son tan flexibles, y hace valoración no a proyecciones, sino a tiempo presente, al día de hoy. La semana anterior también hablamos sobre la diferencia entre lo que es el valor y el precio para poder llegar a este cuadro que también estudiamos en el video anterior, sobre los principales métodos de valoración que varían según el autor. Y aquí tenemos el tema de las opciones. Por ejemplo, el tema de Black and Scholes, que lo vamos a estudiar ahorita más adelante. La opción de invertir, de ampliar, de aplazar, o de algunos usos alternativos, como todo en la vida, así como el tema del riesgo país a raíz de la debacle financiera en Estados Unidos del 2003, del 2008, ANSAR, que no pudieron detectar esa recesión o esa gran depresión que hubo. Salieron métodos alternativos para la valoración del riesgo país. Lo mismo está pasando con la valoración de empresas, con la utilización de métodos alternativos. Entonces, fíjense cómo en este cuadro, además de las opciones de valoración o de métodos de valoración de balance, de cuentas de resultados, los mixtos o los descuentos de flujo, la creación de valor que vimos la semana pasada, están las opciones. Las opciones en sí no es un tema nuevo, es un tema que ya tiene tiempo en el mercado. Sin embargo, toman su mayor fuerza y su mayor auge en los 90, donde se convierten en objeto de estudio desde el punto de vista económico y financiero. De forma generalizada o de una forma amplia, una opción no es más que un derecho a comprar o vender un bien a un precio en una fecha determinada, en unos plazos determinados dentro de un contrato. Esa posibilidad de comprar se denomina opción de compra y esa posibilidad de vender se denomina opción de venta. Ese precio obtiene el nombre de precio de ejercicio, que lo vamos a ver más adelante, y la fecha o el plazo genéricamente se conoce como tiempo. Hoy en día, este tema de las opciones son utilizados sobre todo en el manejo de los activos financieros que tienen que ver con derivados. Hablamos de activos subyacentes, es decir, que dependen de otros activos. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Y son utilizados, como dice la diapositiva, en el tráfico mercantil, donde hay una amplitud de utilización en el mercado de valores. Hablando de ese mercado de derivados, hay unas operaciones financieras que nos permiten hacer uso de ese tipo de condiciones o de situaciones dentro de este mercado de valores. Están los forwards, están los futuros,
Están las opciones propiamente dichas, están las operaciones carrusel y están las operaciones swap. Pero lo que nos atañe en la noche de hoy son las operaciones que hacemos con opciones. Entonces dice la teoría que las opciones, así como lo hablamos hace unos minutos, no es más que un contrato estandarizado por medio del cual un comprador, a través de un pago de una prima, adquiere del vendedor un derecho, más no la obligación de comprar. Y vamos a ver ahorita en la clasificación de las opciones qué es eso de call y qué es eso de put. Comprar o vender un activo subyacente a un precio pactado en una fecha futura. Entonces la contraparte, que es el vendedor, se obliga a vender según lo que se haya pactado sobre ese activo subyacente, al precio que se haya convenido. Hay que tener en cuenta que en este tipo de contratos se deben considerar los riesgos, dadas las fluctuaciones del mercado. Hoy es 31 de mayo del año 2022 y el dólar, por ejemplo, ha fluctuado estrepitosamente. Hasta el 20 de mayo estuvo por encima de los 4.000, estuvo en una barrera de los 3.900 hasta el día de hoy que cayó a 3.776 pesos. Los estudiosos del tema hablan sobre la confianza de los mercados, sobre las especulaciones con relación al proceso electoral que se llevó este fin de semana aquí en Colombia. Pero fue una fluctuación bastante considerable. Favorece a aquellos que tienen deudas en dólares, porque tendrán que sacar menos unidades monetarias para poder cubrir su deuda en dólares. Y desfavorecerá a aquellos que tienen capitales o tienen pactos o contratos con un valor superior a los 3.776 pesos como cerró el día de hoy y que era como se venía manejando desde hace ya algún tiempo, como lo manifesté anteriormente. Hablemos ahora sobre la teoría de la valoración sobre opciones. Si recordamos uno de los métodos que vimos cuando hablamos sobre los principales métodos de valoración de empresas, es el método Black and Scholes. Pues ese método se debe, o más bien obedece a estos dos señores a quien la literatura atribuye como las primeras personas a las cuales se le escuchó hablar sobre este tema, por allá en los años 70. Sin embargo, no son los únicos que han trabajado este tema, donde también sobresalen Robert Merton y el señor Cox Rubinstein. Anexo a esto, o complementario a esto, el señor Stewart Myers habla sobre el análisis de esas opciones reales, sobre las cuales entendemos que es la forma en que se intenta a través de la aplicación de metodología a las operaciones financieras, la gestión de activos reales, con el propósito de obtener una valoración sobre ese tipo de inversiones. Sin embargo, como ya lo hablamos, también existen otros métodos alternativos con relación a este método para tratar de mitigar ese impacto, ese riesgo en el que se puede incurrir. Siempre que hay un proyecto de inversión empresarial, va a existir un grado de incertidumbre que nos va a llevar a querer tener cierto grado de margen de flexibilidad. Dentro de este proyecto de inversión empresarial están las opciones, como ya lo hemos venido manifestando anteriormente. Estas opciones no son más que programas, no son más que planes, no son más que proyectos que requieren de inversiones empresariales cuya característica principal o primordial o necesaria es la flexibilidad. Por ejemplo, si se quiere abandonar o vender antes de concluir la inversión, o si se quiere cambiar la destinación o su uso, o se quiere cambiar su tecnología, o si a su vez se quiere prolongar su vida.
Todas estas posibilidades que tenemos de cambiar, de quitar, de poner, de ampliar, de reducir, de mantener, de crecer, no son más que características propias de las opciones reales que, como ya lo hemos manifestado, requieren de flexibilidad. Estas opciones reales tienen dos clasificaciones o tienen dos formas. La opción o la forma de comprar, también conocida como call, o la forma de vender, también conocida como put. Comprar. Cuando tú compras algo, pues obtienes el derecho sobre ese algo que tú compras. Para este caso de las opciones reales, nos da el derecho a comprar un determinado activo a un precio del ejercicio. Ya vamos a ver qué será eso del precio del ejercicio. Durante un determinado tiempo con un determinado vencimiento, independientemente del periodo del subyacente en el mercado. Ya dijimos que el subyacente es aquel que depende de otro. Para este caso será un activo financiero. Para el caso de vender, pasa lo contrario. Nos da el derecho de vender un activo al precio del ejercicio pactado y así sucesivamente. ¿Qué se entiende por precio del ejercicio? ¿Qué es el precio al que podemos ejercer nuestro derecho? Es el que pactamos. Precio del subyacente, precio del mercado del activo en el momento en que ejercemos la opción. Tipos de opciones reales. Y aquí es donde está la flexibilidad de este tipo de negocio. Está la de diferir, es decir, yo aplazo durante un tiempo determinado el proyecto o la posibilidad de ese proyecto. El de inversión o crecimiento, ya aquí no difiero ni aplazo, sino que más bien adición. Por eso se llama inversión, crecimiento o también ampliación. Y está la de desinvertir o reducir. Pues así como la de inversión y crecimiento, lo que hago es que adiciono, pues entonces la de desinvertir y la de reducir es sencillamente vender o cortar una parte o dejar de lado una parte de ese proyecto. Recuerden que la desinversiones es una forma en que yo puedo obtener recursos para poder apalancar alguna otra situación. Entonces, es decir, yo abandono una parte del proyecto para poder, o vendo, o sencillamente cedo una parte a cambio de un dinero para poder apalancar otro tipo de proyectos. Entonces, vámonos a un ejemplo. Dicho lo anterior. Resulta que el valor actual neto es una forma en la que se pueden valorar las empresas de una forma tradicional, pero las opciones reales no están distantes de ella. Cuando el valor actual neto o el valor presente neto está equilibrado con una opción real o cuando su resultado es el mismo. Como dice la diapositiva, cuando la inversión es inmediato o cuando no existe flexibilidad operativa en los resultados de valoración. Ahí ambos métodos van a ser o van a obtener los mismos resultados. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que una inversión de $1.000.000 genera en su primer año 1.200.000 de flujo neto de caja positivo, por supuesto, porque hay una variación positiva de $200.000 en esa inversión. Pues, dicho lo anterior, la tasa de descuento será del 12% sobre esa inversión. ¿Cómo calcularíamos el BAM? Así como lo dice la fórmula tradicional. El valor actual neto entonces será igual al $1.000.000 del desembolso inicial, al que se le suma la relación que existe entre el resultado del flujo neto de caja positivo al finalizar el primer año y el 12% de la tasa de descuento. Al realizar la operación aritmética encontramos entonces que el valor actual neto es de $71.428.57. Eso es lo que nos da la operación aritmética. Ahora, nos dice la diapositiva. Esta inversión se adopta en un ambiente de riesgo y los valores de sus flujos netos de caja son valores medios. Por supuesto, como todas las opciones, hay un riesgo.
Antes de emprender la cobertura, el inversor decide, después de volver a examinar los informes técnicos pertinentes para retrasar durante un año la ejecución de ese proyecto de inversión, los flujos netos de caja de la inversión en términos del año 2 tiene dos alternativas. Una, pueden ascender, otra, pueden descender, de acuerdo a esos valores o a esos supuestos que planteamos en el ejercicio. ¿De qué dependerá esto? De la ley de la demanda. Recuerden que Colombia, en teoría, eh, se basa sobre un modelo macroeconómico de economía abierta donde teóricamente la demanda y la oferta fluyen libremente en un mercado o en el mercado. El mercado financiero no es ajeno a esto. Por supuesto, teóricamente, ese modelo macroeconómico también funciona allí. El desembolso inicial, al término del primer año, sigue siendo 1 millón, para no cambiar ese supuesto. Entonces, tenemos dos opciones. Esa inversión o esa inversión que hacemos de 1 millón de pesos tiene después de un periodo 1.600.000 si la demanda está alta, o puede tener 800.000 si la demanda está baja. Fíjense lo que ha pasado con el mercado bursátil en estos últimos periodos, sobre todo lo que tiene que ver con las acciones, los indicadores de, eh, digamos que de los calificadores de riesgo y de algunas casas propias del mercado bursátil. Entonces, al hacer la operación aritmética, tal cual como lo hicimos en la diapositiva anterior, pero aquí ya tenemos que tener en cuenta que hay un periodo 2. El valor actual neto sobre una demanda alta nos da 382.653,06. Con una demanda baja, el valor nos da, por supuesto, por debajo de ese valor. Lo que quiere decir entonces que si yo retraso o si el inversionista retrasa en un año la ejecución del proyecto de inversión, permite despejar la incertidumbre y la inversión solo se ejecutará cuando la demanda es alta, cuyo van en ese caso, como lo acaba de mostrar el ejercicio, es de 382.653,06 centavos, 311.224 pesos más que con la inversión inicial donde nos daba 71.000 pesitos. La opción de diferir la ejecución del proyecto evita incurrir en pérdida y más que quintuplica las ganancias esperadas cuando la coyuntura económica es más favorable. Entonces, en este caso, la opción de diferir la ejecución del proyecto nos lleva a evitar incurrir en pérdidas. Espero que haya sido claro con lo que hemos hablado, con lo que se ha dicho en la noche de hoy. Les deseo éxitos y que tengan un resto de día espectacular. Hasta luego.